y es el hecho de que está mencionando Pablo, dice, Él me fortaleció. Amados hermanos, si es que la fortaleza no viene de Dios, ¿de dónde puede venir? Él es el que nos fortalece en los tiempos difíciles, cuando tenemos nosotros que enfrentar todas las situaciones. Cualquiera que sea, hermanos amados, como siempre les digo, física, financiera, espiritual, de cualquier índole. Dice que la misericordia y la fortaleza viene de Él. Él nos fortalece. Él nos da el ánimo. Él nos da las fuerzas de búfalo. Hay días, hermanos, que podemos amanecer sin fuerzas. ¿Y ahora qué me pasará en el trabajo? Especialmente a mis hermanos, que yo les entiendo sus trabajos físicos que tienen que hacer. No es fácil. No es nada fácil, hermanos. Yo lo he hecho también en mi vida. Recuerdo que por allá por los 60 yo trabajé en una fábrica cuando recién vine a este país, y trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, toda la noche, haciendo trabajo físico, haciendo piezas para los aviones, parado toda la noche en la máquina. Así es que sí puedo entender yo a ustedes, amados hermanos, que tienen trabajos físicos. Pero la diferencia está en que yo no conocía al Señor, y ustedes sí conocen al Señor. En ese entonces yo no conocía al Señor y no podía decir, Señor, en este día, en esta noche, yo necesito de tu fortaleza. Los hijos de Dios, cuando nos sentimos débiles, tenemos que clamar a ese Señor. Señor, necesito tus fuerzas, de tu fortaleza. ¿Por qué? Porque está consignada en la palabra. Pablo nos está diciendo que Él recibió la fortaleza de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Una vez de que el Señor nos da la fortaleza, las fuerzas para seguir en nuestras actividades, el Señor siempre tiene que encontrarnos fiel. Tiene que encontrarnos fieles a Él, hermanos. ¿Y qué es la fidelidad? Es sencillamente el compromiso serio que nosotros debemos tener con el Señor. Pablo estaba seguro de que él era un hombre fiel y que por eso el Señor le encontró a él un hombre fiel, un hijo de Dios fiel. Amados hermanos, estos tiempos necesitamos nosotros serle fiel al Señor. Seamos fieles al Señor, seamos fieles a la palabra, seamos fieles a la conducta nuestra en la presencia del Señor, para que Él en todo momento nos halle fieles. Necesitamos de ese poder, de esa gracia, de sentirnos fieles. Y cuando nosotros estamos, hermanos, titubeando, estamos así en nuestras vidas espirituales, pidámosle al Señor: Señor, tú me has ofrecido darme la fortaleza, ayúdame a que me encuentres fiel. Entonces, cuando el Señor nos da la fortaleza, nos encuentra fieles, dice que nos da un ministerio. Ahora, el ministerio que nos da el Señor es ser a todos pastores, evangelistas, profesores de un seminario. No, cada uno de ustedes tiene un ministerio. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cuál será mi ministerio? Muy simple, hermanos: en el seno de su familia. Usted como padre de familia puede ser el pastor de su familia. Este es un ministerio. Como madre de familia usted tiene un ministerio. ¿Qué ministerio más especial, hermanos? Al poder comprender de que el Señor le tomó a usted, le dio la fortaleza, le encontró fiel y le ha dado un ministerio. El primer ministerio y el gran ministerio que usted tiene es en el seno de su familia. Recordemos, hermanos, que en el tiempo de Noé se predicó la palabra. ¿Cuán anhelo habrá tenido Noé de ver salvos a toda esa población? Pero ¿qué ocurrió? El Señor no encontró a nadie excepto a Noé y su familia, y más que su familia, a él. Él fue fiel. El Señor no encontró a nadie. Recuerden aquel episodio que sabemos de memoria, esta historia bíblica de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham intercedía que el Señor, para que no destruya Sodoma y Gomorra. ¿Encontró al Señor un solo fiel? No, no encontró. Y por eso destruyó esas dos ciudades famosas. Nosotros estamos en estos momentos a ser fieles para que el Señor nos dé el ministerio. Así es que recordemos estos dos episodios de Noé y de Abraham, que no se encontró, hermanos, más personas fieles al Señor y por eso destruyó. Si usted es fiel, el Señor le está dando a usted y le dio ya un ministerio para su hogar. Así es que no podemos decir, yo no tengo ningún ministerio. No, 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 no. Usted tiene un tremendo ministerio, una tremenda responsabilidad. Y si después de hablar en el seno de su familia, en el seno de su hogar,
Usted no encuentra respuesta, tranquilo, es obra del Espíritu Santo, pero usted abrió su boquita, usted pudo dar testimonio de las cosas grandes, maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no nos ha llamado a que nosotros salvemos almas, no, esa no es nuestra tarea, pero sí poder presentar el Evangelio, pero sí poder orar con nuestros hijos, pero sí poder dirigir a nuestra familia. Y cuando tenemos oportunidad fuera del territorio de nuestro hogar, a las otras familias también, compartir la palabra, una bendición grande. Yo, hermanos, me siento tan feliz cuando escucho a mi esposa hablando por teléfono, ministrando a las personas. Digo, wow, verdaderamente hay un ministerio grande en tu vida y están ministrando por aquí y por allá. Todos tenemos la oportunidad de ministrar a las personas, hermanos. Y dice la palabra del Señor, que su palabra no regresa vacía. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Un granito de arena, una sola palabra que usted mencione en las cosas del Señor, sepamos, hermanos, que esa palabra nunca regresa vacía. Bajo ningún punto de vista, hermanos. Donde quiera que usted se encuentre, si dice algo del Señor, eso es lo único que necesita usted. Abrir su boca y hablar algo del Señor. El resto se encarga el Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendamos en esta mañana, hermanos, que usted sí tiene un ministerio. Por favor, escúcheme bien. Usted sí tiene un ministerio. Mientras el Señor vea en su corazón que está dispuesto a hablar de Él, en donde quiera que sea, usted continúa con ese ministerio. Recordándole, amados hermanos, que el Señor nos ha dado a todos dones y talentos. Usted tiene que preguntarle al Señor en presencia de Él: Señor, ¿cuáles son los dones y talentos que tu siervo estaba predicando este domingo? ¿Cuáles son? No entiendo, hazme encontrar. No, hermanos, a todos nos ha dado dones y talentos. Y todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Pero usted tiene algo especial que el Señor le dio. Porque es un hijo de Dios, una hija de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo. A todos nos ha dado, hermanos, dones y talentos. A veces está muy escondido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y no descubrimos la verdadera gracia y amor del Señor. Consúltele al Señor, pídale al Señor: Señor, ¿cuál es mi don que me has dado? ¿Cuál es lo que tú has puesto en mi corazón? ¿Cuál es el ministerio que tú me has dado a mí, Señor? Y usted va a ver que en verdad el Señor le ha dado muchos dones y muchos ministerios. En el versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Vamos escuchando bien, hermanos. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aquí hay una aceptación sincera, profunda. Está diciendo el apóstol San Pablo: yo era un miserable pecador. Yo hice lo que quise en mi vida. Nunca fui fiel con el Señor. Él está confesando la verdad. Pero dice el apóstol San Pablo: lo hice por ignorancia. El día de ayer en una reunión conversaba con una persona que se acaba de jubilar, fue un ex piloto de Delta, un muy lindo hermano que siempre que cuando tengo esas reuniones converso con él. Me gusta la forma como nos identificamos. Y conversábamos del ministerio y hablábamos de las edades, y le conversaba yo que en diciembre voy a cumplir 80 años. Y él manifestaba que su mamacita acababa de cumplir 100 años y que está lúcida, que no toma medicina y que está en esa edad que bien boca ratón. Entonces yo le decía: formidable, fantástico ver a su mami que tiene 100 años y que está tan lúcida. Le digo: en lo que compete a mí no creo que avance 100 años. Y le voy a decir por qué. Y dice: bueno, el Señor si quiere le va a dar más de los 100. Digo: bueno, posiblemente mi generación no puede llegar a los 100. Y otra cosa más, digo, mis primeros 35 años fueron 35 años de pecado. Malas noches, tomación, cigarrillo, pecado. Entonces, cuando uno ha vivido ciertas décadas en pecado y ha disfrutado de la carne malamente, por todas esas actividades, llega un día que le pasa factura a su vida. Y empiezan los dolores.
en algún momento. Y doy gracias a Dios, por cierto, que a los 35 años el Señor vino a mi corazón y me limpió de todo eso. Porque como Pablo menciona, lo hacía por ignorancia. Tenía una religión en la que yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas y que me lo merecía hacer lo que hacía. Pero cuando usted viene a Cristo, se siente un pecador. Sí, sí. Se siente que necesita de un Salvador. Siente que usted pecó deliberadamente porque estaba sumido en la ignorancia, como yo lo estuve. Y pasan los años, hermanos, y nos damos cuenta la vida miserable que estábamos viviendo, llena de pecado. Y solamente pensando en eso, de que Dios vino a nuestras vidas a esa edad, o a la edad que usted haya aceptado al Señor, y si nació una familia cristiana, qué buenísimo que haya sido eso. Pero reconocemos lo que hemos hecho, lo que hemos pecado. Así que los años no pasan en vano, y ese maltrato que dimos a nuestros cuerpos, algún momento se va pagando ese precio. Pero no es que el Señor sea malo y diga, no, tú tienes que pagar lo que hiciste, sino que son cosas normales en nuestra vida, porque lo que está sanando el Señor es nuestra vida espiritual. Pero si reconocemos nosotros que fuimos pecadores, como lo está mencionando el apóstol San Pablo, recibimos el perdón del Señor. Y lo precioso, hermanos, es que cuando hemos cometido nuestros pecados por ignorancia absoluta, porque no lo conocíamos al Señor, y después de conocerlo, decimos, Señor, qué misericordioso que tú has sido conmigo. ¿Cómo me esperaste? ¿Y cómo has cambiado mi vida? Yo siempre les menciono, amados hermanos, revisen sus vidas del día número 1 cuando vino el Señor a sus caminos hasta el día de hoy, cómo están. Cuando nosotros miramos nuestras vidas de una forma retroactiva, hermanos, nos damos cuenta del cambio profundo que el Señor ha hecho. Cómo nos ha cambiado, cómo nos ha limpiado con su sangre preciosa, cómo nos ha transformado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eso, hermanos. El Evangelio transforma, cambia, origina dentro de nuestro corazón un amor profundo para Él, genera santidad en nuestras vidas, hace de nosotros algo especial. Y cuando eso no está funcionando en las vidas cristianas, hay que hacer una pausa y decir, ¿por qué, Señor, no está funcionando esto que dice el pastor? ¿Por qué no está funcionando la santidad en mi vida? Los buenos pensamientos, las buenas actitudes. ¿Por qué, Señor? Hagamos una pausa, porque ya en este momento nosotros no podemos pecar por ignorancia, porque conocemos la palabra. Pero necesitamos, obviamente, de la ayuda del Señor. Así que Pablo está reconociendo que ese montón de pecados que él tenía, y para qué recapitular lo que él era, porque usted lo sabe de memoria, fue hasta un criminal, ¿no es cierto? Un perseguidor de la iglesia tremendo, pero sin embargo él estuvo consciente de que tenía un Salvador. Y miremos lo que dice él. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia, hermanos, ese don que usted y yo hemos recibido, que no hemos pagado nada, una gracia recibida por fe, un regalo gratuito que Dios nos ha dado, ese regalo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros. Así es que a Pablo le asistió, en primer lugar, la misericordia de Dios, por eso fue escogido al ministerio. Luego le llegó la gracia. ¿No es la gracia lo que usted tiene en su vida, lo que yo tengo? Claro, porque por gracia sois salvos. Mire usted, hermanos, porque por gracia sois salvos. Ese regalo inmerecido, nosotros la mantenemos para decir, soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor no nos salva por tantas cosas que creamos, hacemos en su reino. No nos salva las horas que podamos estar de rodillas, o las horas que podemos estar leyendo la palabra, o las oraciones del Señor. Eso no nos salva. Hace algunas semanas atrás escuché una prédica del doctor Billy Graham, que en paz descanse.
Él estaba en un estadio con unas 55,000 personas. Y él decía lo que estoy diciendo a ustedes en este momento. Yo soy salvo no porque he predicado y sigo predicando en estadios llenos. No soy salvo porque me he ido a todos los países en el mundo a predicar y he visto millones de almas a los pies de Cristo. Soy salvo únicamente por la gracia de Dios porque yo he sido un miserable pecador. Dice, es que compréndame que no es yo como el evangelista que estoy predicando en estadios llenos lo que me ha salvado. Me ha salvado la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante reconocer de que somos pecadores, pero al mismo tiempo reconocer de que Dios nos está regalando la misericordia de Él, la gracia y el perdón para ser salvos. Y lo que hicimos ayer, como dice Pablo, por ignorancia, no lo hagamos ya, porque nosotros ya estamos lavados por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Nosotros somos un pueblo escogido, somos gente diferente en el sentido espiritual, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha cambiado. Y tenemos que mantenernos en esa línea de fidelidad al Señor. Señor, ayúdame. Usted y yo, hermanos, jamás vamos a poder permanecer fieles al Señor sin hacer nada malo ante Él, al menos que el Espíritu Santo haya llenado nuestras vidas y confiemos en Él, que cada paso que damos necesitamos de su concurso, necesitamos de su ayuda. Nunca nos creamos, hermanos, que somos autosuficientes y que nosotros podemos resolver cualquier cosa y que la vida nuestra espiritual la podemos manejar sin ningún problema. No. La humillación ante el Señor es algo que produce a nosotros paz, perdón, crecimiento espiritual, porque le estamos dando el espacio que el Señor requiere en nuestras vidas. Y no estamos entonces separándonos de la cruz del Calvario, sino estamos reconociendo que necesitamos de la gracia del Señor, del perdón. Hermanos, por favor, tenemos que recordar lo que dice el Señor. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseveración que nosotros operamos en nuestras vidas no es nada fácil, usted lo sabe. Necesitamos de un Redentor, de un Salvador que nos pueda sostenernos, que nos pueda asistirnos, que nos pueda levantarnos cuando más le necesitamos, que pueda Él en nuestros corazones decirnos, no hagas esto, sí, adelante, pero también quiere que nosotros le consultemos a Él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a continuar con nosotros. Que haya una hambre especial en el corazón profundo de nuestras vidas. Y Señor, sin ti nada puedo hacer. Necesito que me ayudes a perseverar. Y que cada día que pase, hermanos, cuando vaya a su descanso, pueda decir, este día, Señor, gracias a tu misericordia, no pequé, no te ofendí. Uf, qué maravilloso que tú eres. Y al día siguiente, igual operación. Cada día tiene su propio afán, hermanos. Cada día tenemos que clamar al Señor que nos ayude en todo lo que estamos nosotros esperando. Amén. Continúa el Señor en el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo es maravilloso, hermanos. ¿Hay un reconocimiento profundo de parte de Pablo que quiera que un santo? No. Dice, yo el primer pecador, yo he sido el que he ofendido al Señor. Está Él consolidando una humildad de reconocimiento que necesita el perdón de un Salvador. Él no está diciendo, no, yo soy, y recuerden ustedes que ya a este punto que escribió la carta a Timoteo, él ya fue un hombre regenerado, él ya fue un hombre convertido, él estaba en el misterio del Señor. Pero hace énfasis para darnos a nosotros un legado histórico, para darnos a nosotros una herencia de la palabra de Dios. Él está reconociendo su pecado. Él está aceptando humildemente que ha pecado. Y aquí, amados hermanos, quiero yo hacer énfasis. Cuando nosotros le hayamos fallado al Señor, hermanos, que eso es nuestro caminar, entremos a la presencia del Señor con humildad. Señor, te he fallado, he pecado, levántame, Señor. Señor,
no he hecho lo que a ti te agrada. Me supo más la carne, Señor. Ayúdame. El Señor quiere que nosotros en todo momento bajemos ya la guardia, nos rindamos a Él, para que nosotros confesemos que lo hemos ofendido, confesemos que hemos pecado, que le hemos fallado. Entonces, cuando el Señor ve ese corazón puro, ese sincero deseo de arrepentimiento, ¿qué hace el Señor? Nos levanta. Hay dos casos, hermanos, maravillosos que igualmente les he dicho siempre. El caso de Saúl y el caso de David. En el caso de Saúl lo que hubo es remordimiento. En el caso de David hubo arrepentimiento. El cambio de corazón y mente en relación al pecado. Una cosa es sentirse afligido por el pecado, porque Dios nos ha dado la conciencia a todos. Y ese malestar que el pecado siempre producirá. Y bueno, hay remordimiento. ¿Por qué hice esto? Pero el Hijo de Dios no tiene remordimiento, tiene arrepentimiento. Está dispuesto a dejar el pecado. Está dispuesto a que Dios le ayude. Entonces entramos a la presencia del Señor humildemente. Señor, te necesito. ¿Qué sería de su vida y la mía sin Él, hermanos amados? Sería una vida de desgracia, ¿no es cierto? Como vive el resto de la gente, la mayoría. Pero nosotros tenemos la sangre de Cristo, que en todo momento nos lava y nos limpia para ser hijas e hijos aceptos a su presencia. Amén. La palabra del Señor dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pero por esto fui recibido a misericordia. Notamos entonces, hermanos, que en estos versículos, en apenas 4 versículos, vuelve a repetir el apóstol San Pablo la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la compasión que usted y yo hemos recibido del Señor. Nos ha tenido misericordia. En Lamentaciones dice esto: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son todas las mañanas. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Por la misericordia del Señor. Amén. Estoy aquí por la misericordia del Señor y merecidamente en este púlpito. Pero la misericordia de Dios fue grande. Dice el salmista: más grande que los cielos, la luna y las estrellas. La misericordia de Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Menciona entonces el apóstol San Pablo: para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cuando la misericordia nos asiste a nosotros, cuando llega a nuestras vidas, entonces nos está diciendo el Señor que al ser nosotros sido perdonados, al haber llegado su compasión, nosotros vamos a extender su reino, también confesando que Él es el Señor. ¿Para qué? Para la vida eterna de otras personas. Porque el Evangelio es poder. Como dice Pablo, el Evangelio no es palabrerías. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Usted y yo tenemos el poder de Dios para compartir. Para eso el Señor nos ha dado la vida. Para eso nos ha llegado la misericordia. Para eso nos ha dado el perdón. Para que nosotros, hermanos, en la unción del Espíritu Santo, podamos compartir la palabra a otras personas. Y no estemos en silencio. Que nosotros podamos decir: mi corazón arde por compartir tu palabra. Mi corazón arde por doblar las rodillas e interceder por tu pueblo. Mi corazón arde por hacer algo en tu reino, Señor. ¿Por qué? Escuchamos esta mañana porque estamos viviendo tiempos difíciles, o no estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, en que usted y yo tendríamos un solo clamor, un solo común denominador: decir: Cristo, ven. Jesús, ven. Como menciona las últimas palabras de San Juan en Apocalipsis: Cristo, Jesús, ven. Todo el pueblo estaríamos felices si en este día viniera el Señor y nos llevara. No nos importara nada de lo que dejamos. Pero usted y yo, hermanos, vamos a ese camino. Posiblemente el Señor le va a llevar algún día como a mí, o posiblemente va a ir al rato, no sabemos.
Pero lo que cuenta, hermanos, es que cada día nosotros tengamos una configuración absoluta en nuestro corazón para decir, Señor, yo estoy listo. Amén. Amados hermanos, ¿estamos listos? Mm. Hay en su corazón que podría decir, Señor, si tuvieras este mismo momento en el rapto, me voy contigo. Amén. Ojalá que Amén. sí. Amén. Sí, Señor. Pero eso tiene que ser, hermanos, nuestra oración constante, diaria. Señor, si vienes este día, yo sé que me llevas porque yo estoy fiel, estoy puro ante ti. Usted mismo, hermano, pregúntese diariamente, no solamente en este momento, sino al empezar un día más de sus actividades. Señor, si tú vienes en este día, ¿me llevarías? ¿Estoy yo listo para irme contigo? Cuando va al descanso, Señor, si tú vienes en la noche y yo estoy durmiendo, ¿me llevarías, Señor? Hazme entender si estoy listo, si estoy limpio ante ti. Podemos preguntarle nosotros tantas veces cuantas deseamos, hermanos. Preguntarle al Señor si de veras hay ese profundo deseo de estar con el Señor. Y si es que de veras nosotros estamos en un estatus espiritual listo para decir, nos vamos. El jueves en la oración acá decía nuestra hermana Leti, y me tocó a mí, dice, bueno, no sé qué va a pasar a nuestros nietos, hablando un poco de política. Dice, yo ya he vivido mi vida y yo estoy lista para irme. Pero así espontáneamente, hermanos. Esa es la espontaneidad que nosotros debemos manifestar al Señor. Padre, yo estoy listo para llevarme. Solo los domingos aquí cuando escuchamos la prédica, no, sino diariamente, en su silencio con el Señor, en ese secreto de la oración. Señor, si vienes de este día, por tu gracia, por tu misericordia, yo estoy listo. Amén. Ayuda a mi familia que también estén listos, Señor. Que puede darse en cualquier momento Amén. la venida del Señor. Los impíos no esperan el gran acontecimiento. Los impíos no entienden, porque viven, como dice Pablo, en la ignorancia del pecado. Pero sus hijos que hemos sido renovados, cambiados, lavados por la sangre de Cristo, entendemos lo que es el rapto. Entendemos lo que es irnos con Él. Entendemos qué es lo que ocurre a nuestras vidas después de la muerte. Así que, hermanos amados, estemos seguros de que si el Señor viene en este día, vamos con Él. Aleluya. Finalmente la palabra del Señor dice, por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Cuál es entonces la historia de nuestras vidas después de que hemos escuchado todo esto? Honrar al Señor para glorificar su nombre, porque a Él le debemos todo, por los siglos de los siglos. Él es quien ha hecho todo para nosotros, y por esa razón, en nuestro diario vivir, tenemos que glorificar su nombre. Tenemos que vivir para alabar al Señor. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que ser unos fanáticos totales en Cristo. Tenemos que siempre que esté nuestro pensamiento en Él. Nada aparte de Él, hermanos. Nada, nada. Una concentración absoluta en Él. Por eso nos menciona la palabra. Y usted lo sabe de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios con un corazón profundo para el Señor. ¿Para qué? Para que las cosas que nosotros estamos de necesidad nos lleguen y vivamos esa vida de paz, de armonía en el Señor, para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Y reconocemos, Padre, que ayer, por ignorancia, te ofendimos, pecábamos deliberadamente, hacíamos lo que queríamos, Señor. Pero llegaste un día y nos hiciste entender que la sangre de Cristo tiene poder y nos lavaba, Señor. Hoy somos un pueblo redimido. Hoy somos un pueblo consagrado. Hoy somos los atalayas, Señor. Padre bendito, ayúdanos a continuar viviendo conforme a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón para amarte como nunca antes, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres para que nos encuentres fieles, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender el ministerio que nos has dado a todos, Padre, para poder desarrollar y agradecerte a ti y honrarte, Señor. Estamos aquí para glorificar tu nombre. En esta vida estamos
para glorificar tu reino, para glorificarte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo intercedo en este momento que arranques de mi vida y de la vida de mis hermanas todo lo que no sirva y que lo eches en el nombre de Jesús. Arranca de nuestras vidas lo que no está de acuerdo a ti y coloca, Señor, en nuestras vidas lo que nos hace falta, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.